Bueno, este es un mensaje que quiero dejar para las mujeres que se hacen operaciones estéticas, que tengan cuidado con quién las hacen, porque no es gratis, ¿sí? Miren cómo me dejaron a mí, realmente tengo toda una vida por delante y no sé, cómo voy a solucionar esto. Definitivamente, cuando un hombre mucho mayor se mete con una jovencita, tiene que entender que está como la oreja del toro, más cerca de los cachos que del rabo. Y a este hombre le pasó algo así. Mi ex esposa se enteró de que ahora tengo una novia 15 años más joven que nosotros y se lo tomó muy mal. Me está haciendo la vida imposible. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Actualmente tengo 43 años y me divorcié hace 3 años y medio. Con esta relación tuvimos una bebé que todavía está muy chiquita y la verdad es que esta niña es mi adoración, de eso no cabe duda. Bueno, este es un mensaje que quiero dejar para las mujeres que se hacen operaciones estéticas, que tengan cuidado con quién las hacen, porque no es gratis, ¿sí? Miren cómo me dejaron a mí, realmente tengo toda una vida por delante y no sé, cómo voy a solucionar esto. Quiero que se vea lo que es la realidad. Eh, Eso, es mejor trabajar en uno mismo y quererse así como uno es, antes que dañarse el cuerpo. Nada, eso. Quiero hacerle la siguiente pregunta y quiero que la respondan en los comentarios. ¿Creen que esta mujer seguiría diciendo, acéptate tal y como eres? Si su cirugía estética hubiera salido perfecta, ¿de verdad creen que tendría el mismo discurso después de verse como quería? Honestamente, cada vez que escucho, acéptate tal y como eres, me molesta. Todos, absolutamente todos, estamos compitiendo en el mercado de citas. Incluso esa mujer poco atractiva, con sobrepeso y desagradable, hace el mínimo esfuerzo por arreglarse un poco. Maquillaje, ropa, peinado, cualquier detalle que la haga destacar. ¿Realmente alguien se acepta tal y como es? ¿O solo nos mentimos para sentirnos bien? Vamos a leer este comentario. ¿Tienen que llegar a ese extremo? Incluso se tatúan al vago sin trabajo y sin futuro, creyendo que algo va a salir de eso. Tengo que hacerle la siguiente pregunta. Si descubrieras que tu mujer tiene un tatuaje de un ex, una palabra, una imagen, su nombre, incluso su cara, ¿la tomarías en serio para algo formal o la enviarías a donde pertenece, las calles? Yo en lo personal no podría lidiar con eso. Pero vayamos al punto de este video. Dejemos a un lado la hipocresía. Labios más llenos, busto más grande, nariz perfecta. ¿Realmente es por autoestima? No, las mujeres compiten despiadadamente por los hombres de mayor estatus, buscando cualquier ventaja que las haga destacar. Cada cirugía, cada cambio estético, es una jugada estratégica para sobresalir frente a la competencia y atraer al mejor hombre. Tienen que ver este video. Definitivamente, cuando un hombre mucho mayor se mete con una jovencita, tiene que entender que está como la oreja del toro, más cerca de los cachos que del rabo. Y a este hombre le pasó algo así. La historia es la siguiente. Conocí a una mujer de 19 años cuando yo tenía ya 48 años. Yo era un hombre casado y ya mis hijos estaban grandes, ni siquiera vivían ya con mi esposa y conmigo. Empezamos esta relación con esta jovencita que no era una inocente, ella ya había tenido novios anteriores, ya había tenido una vida sexual activa y pues yo le fui claro diciéndole que yo tenía a mi esposa, aunque la relación estaba fracturada, la relación no era buena y que mis hijos pues ya eran adultos y se habían ido de la casa. Ella me dijo que no había ningún problema, que si yo creía que ya yo no amaba a mi esposa, pues que ella no le veía problema que nos diéramos una oportunidad de estar juntos y empezamos a salir. Yo empecé a proveerla de todo lo que ella necesitaba porque soy un hombre con muy buena solvencia económica. Llegó un punto incluso en el que ella me comentó que le estaba saliendo muy costoso pagar transportes para ir a la universidad. Estaba ya cursando su penúltimo año en la universidad y me dijo que le salía muy costoso pagar transportes y yo le regalé una moto 0 kilómetros, la moto que ella eligió y no eligió de las más baratas.
le regalé su moto e incluso le ayudaba económicamente a sus papás cuando ella me decía que había algo que no faltaba, que faltaba en la casa, que necesitaban algo. Y en el tiempo que estuvimos juntos, que fue un poco más de un año, pues le regalé juego de sala, a ella le renové por completo su juego de alcoba, la llevaba de paseo, cuando salíamos de paseo incluso me llevaba a su familia. Yo con mi esposa tenía la libertad de salir cuando yo quisiera porque ella estaba acostumbrada de que en mi trabajo yo siempre me iba 2 o 3 días por cuestiones de trabajo, así que yo solo hacía organizar las cosas de manera que todo pareciera un viaje de trabajo para irme con ella y con su familia. Vamos a analizar esta parte desde el punto de vista de una mujer. ¿Quieres que te diga cómo juego? Te voy a contar paso a paso. Primero le pregunto algo simple. Oye, ¿me ayudas con esto? No sé cómo hacerlo sola. El hombre lo hace al instante. Su ego se dispara. Se siente necesario, se siente importante. Y yo lo miro con una gran sonrisa. Luego suelto un pequeño algo calculado. ¡Wow! Gracias. No sé qué haría sin ti. ¡Boom! Su cerebro está disparado. Se siente héroe, protector, indispensable. Y mientras él se siente grande, yo ya tengo su atención y su esfuerzo asegurados. Después suelto un poco de vulnerabilidad real o fingida. Hoy tuve un día horrible. Me siento agotada y frustrada. Él inmediatamente quiere consolarme, quiere hacer algo, quiere protegerme. Cada gesto que hago, cada palabra, es una cuerda que lo engancha más y más. Y él ni siquiera se da cuenta. Y ahí viene la parte divertida. Dinero, un regalo, ayuda con algo que necesito, cae como si fuera natural, porque cree que está siendo un caballero, un héroe, cuando en realidad está siguiendo el guión que yo ya escribí. No es magia, no es casualidad, es estrategia pura, descarada y cínica. La vulnerabilidad, la gratitud y la emoción no son debilidades, son herramientas. Y si sabes cómo moverlas, puedes conseguir lo que quieras sin que él sospeche. Pero recordemos que la mujer es incapaz de actuar de esta forma. Y ella a sus padres les decía que salíamos en semana porque los fines de semana yo tenía un compromiso porque ella sabe que tengo unas empresas. Entonces ella decía que en uno de los negocios necesitaban mi presencia los fines de semana y por eso era que siempre viajábamos en semana. La verdad es que viajábamos en semana porque era de la única manera que mi esposa podía creer que iba por asuntos laborales. Estuvimos durante 1 año y medio juntos y yo le daba a ella de todo. Su familia es una familia muy unida, de estas familias que se reúnen, que hacen cenas, que hacen fiestas, que celebran cumpleaños, bautizos, etcétera, y que siempre están juntos los unos con los otros, se toman fotos, se abrazan, todo este tema. Y entonces yo no le veía ningún inconveniente a que ella en las fotos salía abrazada a veces con un primo. Ella me contaba que ese primo era pues el hijo de una tía, hermana de su mamá, que se habían criado siempre juntos, que lo quería como un hermano y no había ningún inconveniente para mí con eso. Yo iba a su casa, me recibían, todos sabían que ella y yo teníamos una relación. Su familia nunca se enteró que yo tenía esposa. Ellos creían que yo era divorciado. Entonces me aceptaron sin ningún problema, sin importar incluso la diferencia de edad. Pero resulta que en una ocasión ya ella me dijo que ella tenía muchas ganas de que viviésemos juntos, de que ella pudiera tener la libertad de recibirme en su casa, que yo pudiera quedarme en su casa, porque aunque yo podía ir a su casa, sus padres no me permitían que me quedara a dormir con ella, ni nada de eso, aunque pues obviamente intuían que entre nosotros ya pasaba de todo. Así que yo decidí hacerle caso y le alquilé un apartamento y se lo amoblé por completo. Pues resulta que entonces a partir de allí yo llegaba al apartamento, yo tenía llaves, llegaba cuando quería, salía cuando quería, no había ningún problema y pues esto me facilitó incluso muchísimo las cosas a mí para poderla ver constantemente. Vamos a analizar esta parte desde el punto de vista de una mujer. Déjenme ser honesta porque nadie se atreve a decirlo. Salgo con un hombre de 48 años de edad y a mis padres no les importa. Si tiene dinero, eso es lo único que les importa. Mi padre y mi madre son flojos, sin valores ni principios. Literalmente me empujaron a sacarle provecho, a que él nos mantenga a todos. ¿Creen que esto es casualidad? Por favor. Me compró una motocicleta carísima, me rento un departamento, paga viajes, cenas, muebles. Y mientras él cree que me está consintiendo, mis padres y yo nos reímos a sus espaldas. No hay ética, no hay vergüenza, no hay límites. Ellos jamás trabajaron duro por nada. Y yo aprendí de ellos. Sí, suena cruel, pero es la realidad. Mis padres no tienen principios, así que yo tampoco. Esto se pone todavía mejor.
Cuando pues en las noches obviamente yo siempre le mandaba un mensajito y ya nunca me quedé pues a dormir con ella, sino pues solamente cuando le decía a mi esposa que tenía que hacer viajes de trabajo. Las cosas parecían ir muy bien, hasta que en una ocasión ella me dijo que había perdido sus llaves, que se le habían perdido las llaves, que no podía entrar al apartamento, que por favor le prestara las mías. Y yo le dije que no había problema, que arrimara entonces a uno de mis negocios donde yo estaba en ese momento para entregarle las llaves. Le entregué las llaves, ella se fue, pero resulta que pasaron 3 días, 5 días, 7 días y ella me decía que no había tenido tiempo de ir a sacar la copia de las llaves, así que yo ya no tenía copias, ya tenía que avisarle que yo iba para saber si ella estaba o no estaba. Y en alguna ocasión pues tuve como la idea de que algo no estaba bien porque yo estaba abajo timbrándole para que ella me abriera y ella no me abrió, pero yo sabía que estaba allí porque yo lograba ver la moto en el parqueadero del sitio del apartamento. Así que algo me dijo a mí que algo estaba pasando allí, que no era normal y que ella se me había escondido. Y entonces empecé a pensar que tal vez ya se había cansado de mí, que ya no quería estar conmigo y que pues era entendible, ¿no? De todas maneras, hubo un momento en el que esto empezó a comerme la cabeza, empecé a estar todo el tiempo preocupado por esto, me volví de mal genio, ya incluso con mi esposa tenía discusiones por cualquier cosa, pero en realidad era que yo estaba muy incómodo con la idea de que ella ya no quería estar conmigo. Así que en uno de los momentos en los que logré llegar al apartamento, pues que le dije que iba y me dijo que sí, que me esperaba, llegué, estuvimos hablando y le dije que yo necesitaba que me diera la copia de nuevo de la llave del apartamento y en ese momento me dijo que no, que ella había pensado bien las cosas y que no tenía yo por qué tener llaves de su apartamento. Le dije, pero es que ese es el apartamento que yo pago y que yo amoblé. Y me dijo, sí, pero es mi lugar, es mi privacidad, yo a tu casa nunca me meto. Le dije, obvio que a mi casa no te metes. La audacia, mis compas, la verdadera audacia. No hay nada, absolutamente nada, que le moleste más a un hombre que darse cuenta que una mujer está usando su dinero para mantener a un vago sin trabajo y sin futuro, pagarle la renta, los viajes, la ropa y aún así verla compartir la cama que el hombre está pagando con el pueblo entero. Porque sabemos perfectamente que este tipo de mujeres le pertenecen a las calles. Y escuchen bien lo que voy a decir. Las mujeres juegan con el refuerzo intermitente. Un momento te hacen sentir único y especial y al siguiente quitan toda la atención. Este vacío no es casualidad. Genera ansiedad, incertidumbre, inestabilidad. Justo lo que necesitan para manipularte a su antojo. Te hacen sentir que estás perdiendo algo valioso. No es coincidencia, no es accidente. Las mujeres son manipuladoras por naturaleza. Saben perfectamente cómo jugar con tus emociones. Nunca, bajo ninguna circunstancia, quieran convertir a una cariñosa en esposa. Pone todavía mejor. Porque tú sabías que yo soy un hombre casado desde que iniciamos la relación. Pero entonces se puso furiosa, hizo un show, empezó a llorar y terminé diciéndole que estaba bien, que me perdonara, que no pasaba nada, que cuando yo fuera a ir entonces yo le seguía avisando. Pero eso me quedó taladrando la cabeza. Así que empecé a seguirla. Empecé a llegar al apartamento sin decirle y a quedarme por ahí esperando. O sea, miraba si estaba la moto y si la moto no estaba, entonces yo me quedaba por ahí esperando a que ella llegara a ver qué pasaba. Hasta que 2 semanas después la vi llegar con el primo al apartamento. Entraron al apartamento y él pasó toda la noche allí con ella. Obviamente yo sabía que esto no era muy normal, pero aún así le hice el reclamo. Le pregunté que por qué su primo estaba amaneciendo en su casa y me dijo que era que había tenido un problema gravísimo con la tía y entonces le había pedido que lo dejara dormir ahí por unos días mientras encontraba un lugar para irse de la casa de su mamá. Y yo tenía la sensación de que esto no era real, pero aún así decidí creerle. Pues entonces la cosa se fue alargando porque el primo ya se quedó prácticamente a vivir con ella y cuando yo iba pues era bastante incómodo, ¿no? Ya no teníamos la misma privacidad, aunque el apartamento tenía 2 habitaciones, no teníamos la misma privacidad, yo no me sentía cómodo, ya no podíamos hacer las cosas de la misma manera, en fin, era muy incómodo hasta que llegó el momento en el que yo le dije al primo que la verdad es que yo creía que ya era suficiente, que ya llevaba mucho tiempo viviendo en el apartamento y que me parecía que lo mejor es que ya él buscara para dónde irse. En ese momento, el primo me miró, sonrió, pero fue una risa muy burlona y me dijo, o sea que usted está pretendiendo que yo me vaya
cuando en realidad ella es mi novia. Esto fue algo que me rompió la cabeza. Yo me le fui encima, lo agarré a golpes, obviamente él se defendió, nos golpeamos, ella salió, se metió, me sacó del apartamento, entre los dos me sacaron del apartamento, cerraron la puerta y entonces a partir de ese momento yo estaba tan furioso que me fui a la casa de la mamá de ella a contarle lo que estaba pasando. Aquí tenemos a dos tremendos chimpancés. Por un lado tenemos al hombre que permite que se detonen a su novia, a diestra y siniestra, solamente porque el otro paga la renta y las cuentas, que tampoco te tienes que querer. Y por otro lado tenemos a este hombre que paga todas las cuentas, que de vez en cuando se detona a esta mujer, pero que le sale bastante caro. Bastante caro. Con ese dinero podría contratar profesionales de todos los colores, sabores y nacionalidades. Y aún así le saldría más económico. Nunca traten de convertir a una cariñosa en esposa. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando al llegar a la casa de la mamá de ella a contarle todo me dijo, ¿y usted qué estaba esperando? Un anciano como usted cree que una muchacha de la edad de mi hija y con lo hermosa que es mi hija va a estar con usted por amor. Abra los ojos, despierte. Me sentí dolido, ofendido y traicionado, no solo por ella, sino por toda su familia. O sea, todos sabían que ese muchacho era su pareja y el muchacho se aguantaba con tal de que yo le diera a ella todo lo que ella necesitara. Resulta que para acabar de completar, me humilló de una manera terrible porque subió en sus estados una fotografía mía, me tapó la cara con una cara de un payaso y colocó, cuando el anciano viejo verde cree que estás con él por amor. Yo obviamente toda su familia que me conocía sabía que el de esa foto era yo, aunque la cara la tuviera tapada. La verdad es que esto me dolió en el alma. Llevo 4 meses de haber terminado esta relación con ella y todavía lloro y la extraño. Mi esposa se está dando cuenta de mi actitud y me está preguntando que qué me está pasando y yo no sé qué hacer. Una mujer que sube una foto de un hombre a sus redes sociales burlándose de él, mientras el anciano viejo verde cree que estás con él por amor. Esta mujer está arruinando su reputación. Ya arruinó su reputación. Literalmente le estás diciendo al mundo que le perteneces a las calles. Bastante triste y patético. Y nuevamente se lo repito, nunca traten de convertir a una cariñosa en esposa. Y como siempre les he dicho, prometer hasta meter, una vez metido se olvida lo prometido. Ahora quiero que comparen el video anterior con el que vamos a ver a continuación. Mi ex esposa se enteró de que ahora tengo una novia 15 años más joven que nosotros y se lo tomó muy mal. Me está haciendo la vida imposible. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Actualmente tengo 43 años y me divorcié hace 3 años y medio. Con esta relación tuvimos una bebé que todavía está muy chiquita y la verdad es que esta niña es mi adoración, de eso no cabe duda. Después del divorcio a mí me empezó a ir muy bien económicamente, así que a mi ex esposa le pasaba una pensión superior por mucho a lo de la ley, porque mi filosofía es que si yo quería que mi hija estuviera bien, pues mi ex esposa también tenía que estar bien. Todo iba transcurriendo muy normal hasta que llegó una chica nueva a trabajar donde yo estaba. Era 15 años menor que yo, pero la verdad es que la mujer era súper carismática, muy divertida, fresca, juvenil, y yo me la pasaba súper bien con ella. Créanme que esto después de un divorcio y de estar solo es como una bocanada de aire fresco. Todo comenzó con pláticas muy divertidas y muy amenas en la oficina, pero fue evolucionando, que nos íbamos a comer juntos a la hora de la comida, que nos quedábamos después del trabajo por un café, que nos íbamos al cine, que nos íbamos a un paseo el fin de semana, hasta que ella se empezó a quedar en mi departamento, yo en el suyo, y pues pasó lo que tenía que pasar. Empezamos una relación y la verdad es que no era nada profunda, era prácticamente pues mucho disfrute, mucho pasarla bien, pero no había amor así súper intenso. Obviamente esta relación a mí me empezó a costar tiempo y dinero porque ella apenas iba empezando a trabajar, entonces no tenía mucho dinero, así que los gastos de la relación los cubría yo. Yo no tenía ningún problema con esto, pero lo que sí es que me empecé a quedar sin ese extra de dinero que yo le pasaba a mi ex esposa. Además que como salíamos varios fines de semana al mes, pues empecé a dejar de visitar a mi hija. Al principio mi ex esposa no me dijo nada, la verdad es que no es como que ella disfrutara que yo la fuera a visitar, pero lo que sí sucedió es que de repente me pidió ese dinero extra pues para consentirse, para pintarse el pelo, para arreglarse las uñas, la piel, ropa nueva, y yo le dije que en ese momento no podía y que ya no iba a poder. Y ahí es donde empezó de verdad el problema.
Me empezó a cuestionar que en quién me gastaba mi dinero, qué hacía, en qué me lo gastaba, con quién salía. Cuando le dije que tenía una novia de 28 años y aparte vio que era bonita, se puso súper mal. Me dijo que seguramente yo la cambié porque era más bonita, más joven, que esa relación no se ve nueva, que seguramente le fui infiel durante nuestro matrimonio, que mi novia solamente está conmigo por dinero, que ella sí me amaba, que sí estuvo conmigo por amor. Incluso me propuso. Mis compas, la mejor venganza con una mujer es el éxito. ¿De dónde creen que venían los celos de su exesposa? De que este caballero estuviera gastando su tiempo, atención y dinero en otra mujer, mucho más joven y mucho más atractiva. Esto detona este sentimiento de competencia por parte de la mujer. Y ahí es cuando empieza a perseguirte más, porque no puedes soportar perder. No puedes soportar que estés mejor que ella. Simplemente no lo puede tolerar. Ahora quiero que te imagines esto. Tú como el hombre tradicional, con valores tradicionales que eres, haces lo siguiente. No solo le presentas a una mujer joven y bella, sino que le presentas a una distinta cada fin de semana, porque te gusta la variedad. Mujeres de todos los colores, sabores y nacionalidades. No te gusta repetir. Lo que me parece completamente inadmisible es que deje de visitar a su hija. Su hija está por encima de todo. Regresar, lo que nunca. Y cuando le dije que no, empezó a hostigar por redes sociales a mi novia. Solicitudes de amistad, mensajes, WhatsApp, o sea, de verdad, súper intenso. Nada de lo que decía mi ex esposa me afectaba porque pues yo era honesto conmigo mismo. Sabía que era una persona de 43 años con indicios muy claros de calvicie y que se cansaba muy rápido los fines de semana. Y mi novia pues era alguien muy joven, muy bonita, que seguramente se podía conseguir alguien mucho más guapo y mucho más interesante. Sabía perfectamente que era muy probable que ella estuviera conmigo por las comodidades que yo le brindaba, pero yo tampoco estaba enamorado, para ser francos. Ahí estaba ahí porque me la pasaba muy bien y a mi ex esposa yo le seguía cumpliendo con lo de la ley, entonces no le veía la razón del reclamo ni el problema. Cada vez que mi ex esposa me volvía a exigir que yo le diera más dinero, yo le decía que si quería volver a tener esos lujos, pues iba a tener que trabajar o ver de dónde sacaba el dinero, porque pues yo ahorita tenía otro estilo de vida que me exigía más dinero y no planeaba dejarlo. Y ahí fue cuando llegó lo peor, lo que yo no me esperaba. Mi ex esposa empezó a prohibirme ver a mi hija. No es como que me lo dijera así directamente, te lo prohíbo, pero sí lo empezó a hacer muy cansado. Me decía que no tenía tiempo, que estaba ocupada, me ponía mil pretextos, nunca era un buen momento, me decía que si mi novia estaba presente no me la quería prestar porque creía que era una mala influencia. Ella lo evadía cada vez que podía y esto me empezó a lastimar muchísimo. Con el paso de las semanas yo extraño cada vez más a mi hija y la verdad es que me duele muchísimo que mi ex esposa utilice esa herramienta como medio de manipulación, siendo que la que sale más perjudicada es mi hija y es por eso que yo te quiero preguntar, ¿crees que yo cometí mal en dejar de darle ese dinero a mi ex esposa para invertirlo en mi relación? ¿Crees que está mal que empecé a andar con alguien mucho más joven que nosotros? ¿Crees que mi esposa tiene la razón en no dejarme ver a mi hija? Es una realidad que algunas mujeres convierten a sus hijos en herramientas de manipulación. Cada excusa para negar visitas, cada lágrima fingida, cada capricho, todo forma parte de un juego de control. El daño no es solo para el padre. El hijo crece confundido, aprendiendo que el amor se negocia y que la cercanía depende del dinero o de los caprichos de la mamá. Es cruel, desgarrador y real. Las heridas que dejan este juego duran toda la vida. ¿Ustedes qué harían si les impidieran ver a su hijo? Los leo en los comentarios. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.